Juan Francisco Velasco Alvarado, nativo de Piura, con 58 años y apoyado por un gran sector militar, de indiscutible autoridad. Los que lo rodeaban lo consideraron desde temprano un líder natural y lo seguirían viendo así a través de su mandato presidencial. Hasta 1968, su carrera se había desarrollado completamente dentro de los círculos castrenses. En los primeros días posteriores al golpe era un desconocido entre la población civil, pero transcurrido su primer año como presidente, Velasco se había labrado también un carisma político. El día 3 de octubre de 1968, el general Velasco Alvarado derroca por medio de un golpe militar a Belaúnde Terry, dando inicio a un régimen de corte nacionalista, antiimperialista, anticomunista, antioligárquica y antifeudal, esperando cambiar las injustas estructuras económicas sociales vigentes de la sociedad peruana del momento. Al romper relaciones con Estados Unidos, Velasco obtendría apoyo del otro lado de la cortina de hierro, es decir, de la Unión Soviética. El gobierno de Velasco no llegó al poder con una manifiesta simpatía de la población, pero tampoco se vio enfrentado a una oposición interna de consideración. Los principales partidos se limitaron a elevar una protesta. Un suceso en su primer año de gobierno fue motivo de un desplazamiento de las relaciones de poder entre el presidente, la Junta y el Consejo de Ministros, la nacionalización de las instalaciones de la IPC, la empresa petrolífera norteamericana que había estado involucrada en el escándalo de la página 11. Será de esta expropiación de donde surgirá más tarde Petroperú. El 9 de octubre se ordenó la ocupación de la refinería de Talada y la anulación del acta suscrita con la IPC, quedando bautizado ese día memorable como Día de la Dignidad Nacional. Posteriormente no se celebraría tal fecha cívica, quedando en el olvido nacional. Los militares del entorno de Velasco habían estado involucrados en la campaña para combatir a los tres frentes guerrilleros surgidos en los años 60, inspirados en el triunfo de la Revolución Cubana de 1959. Regresaron a sus cuarteles en Lima indignados por la miseria en el campo, por la exclusión de los indígenas, por la pobreza de los pueblos quechuas y aymaras. Informaron a sus superiores, quienes comenzaron a diseñar propuestas de reformas que, en su esencia, sirvieron de base para formular el Plan Inca, el plan de gobierno de Velasco que en 1974 explicaba cuáles habían sido y seguían siendo los objetivos del gobierno revolucionario. Así también sirvió para la reforma agraria de 1969, que sacudió las bases del poder del Perú tradicional, que en muchos rasgos pertenecía al siglo XIX en vez de a la segunda mitad del siglo XX.
Entre otras de sus obras fue la nacionalización de la prensa, la presentación de una ley general de educación que tenía grandes posibilidades de cambiar al Perú, ya que buscó dar las mismas oportunidades al poblador andino. Así también la creación del Sistema Nacional de Movilización Social, llamado SINAMOS, que debía articular al gobierno militar con las mayorías populares, tratando de absorber todas las organizaciones sociales y encauzarlas en los objetivos del régimen. También lleva a cabo la irrigación de Majes y Olmos, la creación de Charcani 1 y de la hidroeléctrica Santiago Atunes de Mayol. A principios de 1975 todo parecía estar aún bajo control. Sin embargo, no fue así. El 3 de febrero, el personal subalterno de algunas comisarías en el centro de Lima se declaró en huelga. Al cabo de unas horas, la mayoría de agentes policiales se acuartelaron en la comisaría 29 en el barrio La Victoria. Presenciar una huelga durante un régimen militar era señal de una crisis. Para el 5 de febrero, las calles estaban abarrotadas por ciudadanos que aprovecharon la falta de policías para sustraer televisores, neveras y lavarropas de los comercios. Así también, estudiantes de la Universidad Villarreal, de gran apego al partido aprista, salieron a las calles protestando en contra del gobierno. La estabilidad del régimen empezó a decaer. Antes de estos eventos, la salud de Velasco se agravó ya en febrero de 1973, debido a una gangrena en su pierna derecha, y poco después fue amputada en marzo del mismo año. Se especula que dicha afección se produjo por agentes de la Agencia Central de Inteligencia, que dispararon un dardo con sustancias en su pierna, aunque no existen pruebas de dicho evento. Todas las reformas bien intencionadas del gobierno no tuvieron éxito por lo apresuradas, poco estructuradas y hasta improvisadas que éstas fueron. No hubo experiencia en la materia y el fracaso incrementó la inflación, produciéndose una crisis económica que en 1975 sería lo que acabaría con el régimen de Velasco. Acercándose al mes de agosto, se tenía planeado dar una invasión militar a la parte norte de Chile, para recuperar los territorios de Arica y Tarapacá, aprovechando los problemas que en aquel entonces se vivía en el país sureño. La fecha, 6 de agosto de 1975, estaba programado para dar inicio a la invasión. Sin embargo, los problemas sociales y económicos que se vivían impidieron el despliegue. Mas en Tacna, Francisco Morales Bermúdez y la cúpula militar da el golpe de estado contra Velasco un 29 de agosto de 1975, frustrando tal invasión. 2 años más tarde, el 24 de diciembre de 1977, Juan Velasco Alvarado fallecería descansando en paz en el cementerio del Ancre.